Bueno, hola, ¿cómo están? Damos inicio a lo que es la segunda clase del tercer eje de esta materia, que es la perspectiva de derechos humanos, género y discapacidad en la enseñanza universitaria. Bueno, en el primer encuentro de este tercer eje estuvimos compartiendo cómo desde la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Accesibilidad, cómo trabajábamos, cómo está integrado el equipo y también hicimos un recorrido sobre las diferentes perspectivas, concepciones de la discapacidad, los distintos momentos históricos, políticos y culturales que dieron lugar a distintas miradas de la discapacidad. ¿Sí? Y en este encuentro vamos a ver cómo esas distintas miradas, concepciones, se traducen en prácticas, ¿no? Se plasman en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, para retomar, para dar inicio a esta clase, a este encuentro, vamos a comenzar retomando un concepto muy importante que es el de accesibilidad académica. Bueno, a nosotros nos parecía clave retomar este concepto porque es central. ¿Por qué es central para nosotros? Porque invita a repensar las lógicas normalizadas y homogeneizantes de pensar la educación, ¿no? Y pensar la educación universitaria. Allá por el 2011, en lo que es la red interuniversitaria de discapacidad, se empezó a pensar y a cuestionar las prácticas de enseñanza, cómo la universidad buscaba y destinaba sus políticas a una determinada población de estudiantes deseables y esperables. Entonces, en esta atención, bueno, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Y es ahí que apareció, ¿no? Ya estaba más instalada la accesibilidad en lo edilicio, en lo comunicacional, y se pensó que hablar de accesibilidad académica, ¿no? Y acá vemos que este concepto aparece como el principio de accesibilidad universal. Bueno, este principio, o sea, que cualquiera pueda ingresar, permanecer y si así lo desea, egresar de la universidad. Y que cuando hablamos de accesibilidad académica, esta no puede estar pensada por sí sola, sino que también requiere de la accesibilidad física, es decir, que pueda ir a un baño, que pueda tomar apuntes en el aula, que tengan las condiciones para ingresar, permanecer, deambular por los espacios y usar los distintos lugares. Pensemos que el estar en la universidad no es solo en las aulas, sino en los distintos espacios, en las charlas, en las actividades artísticas, recreativas, bueno, militantes también, ¿por qué no? Y comunicacional, es decir, que pueda haber acceso a todo, porque sabemos que la información no solo circula en las aulas, sino hoy en día en Internet es muy importante el cúmulo de información. Entonces, el concepto de accesibilidad académica invita a repensar las lógicas homogeneizantes de la universidad. Empieza a poner en tensión este estudiante deseable y esperable y empieza a pensar, bueno, ¿cómo sería otra forma de pensar la dinámica en la relación docente, estudiante y conocimiento? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, hay una única forma de dar clase. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre aparece esta pregunta de por qué no me avisaron? ¿Cómo llegó hasta acá? ¿No? ¿Va a poder cuando se reciba? Bueno, todas estas preguntas que van apareciendo tienen que ver porque esa persona que está frente a mí viene a romper con ese estudiante que estaba esperando. ¿Sí? Por eso para nosotros este concepto tiene una importancia eh, en la lógica universitaria. Bueno, acá, digamos, en este gráfico era un poco lo que transmitía recién en cómo repensar esta relación docente-estudiante-conocimiento, no como algo lineal, sino que algo que puede ir cambiándose y que puede ser permeable a los distintos momentos, ¿no? Bueno, como esto, todos, todas pueden acceder, ¿quiénes no? Empezar a preguntarnos
quiénes quedan por fuera, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué está pasando con la forma en la que estoy dando mi clase? ¿Qué pasa con el material que estoy pensando, mi material didáctico como mi material bibliográfico, ¿sí? Qué hay de lo que tengo yo? Y no seguir pensando en que el problema lo tiene la otra persona, ¿sí? Por esto es que retomamos este concepto de accesibilidad académica. Bueno, continuando, digamos, cuando decimos, ¿no? Cuando tensionamos, entonces un poco lo que sucede es, sí, es verdad, ¿no? Bueno, tenemos que repensar otra forma, pero ¿y el cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Bueno, recetas claramente no hay, pero sí entendemos, ¿no? Como algunas líneas que nos dan algunas pistas del por dónde podría ser. Bueno, y acá lo que pensamos, ¿no? Como, qué importante escuchar y no, que no nos invada tanto el miedo y la alarma. Uy, ¿qué hago? Y ahora, bueno, permitirnos, seguramente los temores siempre al desarmar y también hacernos cargo de que por ahí con una cierta manera de dar nuestra clase estábamos dejando por fuera a alguien, no es algo cómodo, ¿sí? Nos invade una pregunta y una preocupación, y cuando no la culpa que siempre está ahí ávida de aparecer, ¿no? Bueno, ¿cómo corrernos de esos lugares y empezar a decir, bueno, está bien, me está pasando todo esto, pero bueno, qué importante poder escuchar lo que necesita y lo que solicita un estudiante, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo? Si me está contando su situación por ahí, me trae un diagnóstico, pero ¿a mí me sirve este diagnóstico? ¿O yo necesito saber qué apoyo está requiriendo en esta materia? ¿Sí? Porque por ahí viene y me dice un diagnóstico. Bien, ahora a vos con esto que te atraviesa, ¿hay algo en particular que en esta clase, en esta materia, necesitas que se considere? ¿Sí? Eh, entonces ahí decimos como, bueno, identificar la singularidad. Esta persona que está aquí ahora, ¿qué necesita? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna barrera que identificamos dentro del aula, dentro de la dinámica áulica, que lo está dejando por fuera? ¿Sí? Y en esto también es importante en ese momento que tengo de una primera escucha y a veces también eh, poner la escucha también implica estar preparado para un espacio donde la otra persona se dispone a hablar y quizás en un primer momento no puede decir qué necesita. Por ahí sea necesario no solo un primer momento, o sea un primer momento con nosotros y luego pensar con qué otras áreas de la facultad puede continuar esa escucha, ¿no? Digo también como a veces es necesario que, bueno, por ahí una persona no tenga que ir contando todo por distintos lugares, sino, bueno, cómo vamos aceitando esa red y esa circulación de la información para que todo vaya sucediendo de manera tal que esté articulada, ¿sí? Eh, bueno, qué importante es que quienes vayan a acompañar esa trayectoria puedan recuperar, bueno, y antes cómo resolvías este problema o esta dificultad que está apareciendo ahora. Eh, ¿Identificás algún apoyo? ¿Contaste con algún apoyo previamente? Recordemos que cuando hablamos de apoyo, hablamos de todo aquello que una persona requiere, ¿sí? Para, en este caso, acceder al derecho a la educación. Por ejemplo, los apoyos pueden ser una intérprete de lengua de señas, puede ser material en un documento que pueda ser leído por un, valga la redundancia, el lector de pantalla, puede ser la posibilidad de que tener un acompañamiento desde una dirección de acompañamiento pedagógico, ¿sí? Puede ser, bueno, múltiples apoyos, ¿sí?
ver que por ahí que necesitó, quizás antes no necesitó nada, pero ahora la dinámica universitaria y quizás en este momento en el que está esta persona necesita experimentar para ver qué necesita. Entonces quizás en un primer momento no lo puede decir, pero dar lugar para que en algún momento cuando identifique qué necesita, pueda venir a contarlo, ¿sí? O incluso, si yo estoy mirando, ofrecer. Siempre es un ofrecer y construir conjuntos, ¿no? No se trata de imponer, se trata de poder generar una instancia de diálogo y de escucha en el cual yo no determine, sino que dé información y dé la posibilidad de que la otra persona pueda elegir lo que necesita. Aún así, cuando por ahí nosotros pensamos que es otra cosa, otra estrategia lo que le favorezca. Sí, a veces como dar la posibilidad que la persona se equivoque es parte del aprendizaje. O incluso, digamos, a veces como la gente dice, bueno, pero va a desaprobar. Bueno, pero a veces, siempre y cuando tenga todos los apoyos que requiera, el desaprobar es parte de su enseñanza. Repito y con mucho énfasis, siempre y cuando tenga todo lo que requiere para participar de una instancia de evaluación, ¿sí? Eh, bueno, a esto me refería con brindar y poner a disposición información necesaria. Después, siempre estamos con personas adultas, entonces estas personas adultas van a poder elegir y van a poder decidir eso, no subestimando ni como muchas veces se nos llama infantiliza a las personas con discapacidad. Dar todas las opciones, dar la información y que después esa persona elija qué decide. Siempre sabiendo que, bueno, en lo que elige en la vida después tiene que asumir esa responsabilidad, ¿no? Y acá hablamos de asesorar en y para la construcción de apoyos. Es un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Muchas veces es una construcción, ese apoyo no está y hay que ir pensando. A veces vienen y identifican que hay una dificultad en las evaluaciones, pero no saben muy bien lo que necesitan. A veces es un tiempo extra, a veces es que la letra esté un poco más amplia, otras veces es por ejemplo, en evaluaciones orales, que puedan disponer de un esquema conceptual que les sea de apoyo, ¿sí? Bueno, muchas veces estas configuraciones de apoyo van modificándose, ¿sí? Por eso es importante, y hablamos de acuerdos, establecer y realizar acuerdos. ¿Por qué acuerdos? Porque los acuerdos suponen, ¿no?, que hay dos personas implicadas o más que están llegando a un punto en común, ¿sí? Entonces siempre volver sobre esos acuerdos. Bueno, te doy una información, yo tengo una responsabilidad, vos tenés una responsabilidad y esto queda acá, en un acuerdo plasmado, ¿sí? Implica que las dos partes nos estemos responsabilizando. Siempre obviamente hay un lado que tiene mayor responsabilidad que otro, pero es, ¿sí?, desde un lugar de democratizar y pensar los vínculos de manera relacional y no vertical, ¿sí? Eh, cuando cuando pensamos los acompañamientos de manera flexible y dinámico es porque, bueno, muchas veces un apoyo que se construyó en un momento no sirve para otro. Y entonces hay que revisar, porque estamos trabajando con personas, entonces esto no va a ser algo estanco. Quizás lo que les incluía el ingreso a mitad de la carrera, que se complejiza, entiende que requiere otras cosas que las que ya se habían acordado no son necesarios. O esos apoyos le sirvieron hasta ese momento y le permitió reconocer que necesita otro o que ya no necesita más, ¿sí? Y de lo que no se trata de bajar la calidad, a veces hay mucho temor a esto, no se trata de, bueno, tiene que aprobar a como sea, no se trata de esto, se trata de que
eh, pueda aprobar siempre y cuando tenga los conocimientos necesarios, ¿sí? Siempre y cuando se tomen en consideración y se retomen todos los acuerdos, ¿sí? No se trata de no incumplir los acuerdos, ¿sí? No se trata de pensar que porque una persona en situación de discapacidad hay que habilitar cualquier estrategia. No, lo que se trata es siempre de entender que la educación es un derecho, que hay que generar posibilidades y oportunidades para que estas personas puedan participar en igualdad de condiciones que otros estudiantes, ¿sí? No se trata de reducir el contenido, ¿sí? Se trata de pensar otras maneras, ¿sí? De poder acceder a la información, de poder estudiar, de poder acceder al material de lectura, ¿sí? De eso sí se trata. Bueno, cuando hoy hablábamos de accesibilidad académica, que decíamos como lo importante de repensar el entorno, bueno, qué importante es identificar en nuestros espacios, en las distintas unidades académicas, en las distintas materias también, qué barreras hay, ¿no? ¿Qué barreras hay para la comunicación? ¿Qué barreras existen en lo didáctico? eh, qué barreras existen para poder eh, reducirlas, minimizarlas y eliminar todo eso, lo que hace que esta persona no pueda participar de la clase. Eh, digamos, cuando decimos sociales y actitudinales, por ejemplo, a veces, bueno, hay una persona. Es importante, cuando hablamos de accesibilidad académica, identificar, ¿no? cuáles barreras son las que ponemos desde el entorno, ¿no? Corriendo la mirada desde lo individual y lo privado, ¿no? Siempre, recordemos que siempre hay una mirada que pone la mirada, el foco en la persona en situación de discapacidad y no en el entorno. Entonces, la accesibilidad académica lo que invita es a repensar el acceso físico, lo comunicacional, cómo es la didáctica dentro de las aulas, por ejemplo, y si existen barreras sociales o actitudinales. Por ejemplo, cuando pensamos en las barreras sociales o actitudinales, un ejemplo de esto puede ser cuando por ahí hay algún estudiante que está acompañado de un acompañante terapéutico, un asistente personal, y nos dirigimos a la persona que está como esa figura y no a quien está participando en la clase como estudiante. Y eso es algo que no debe pasar. Digamos. Hay que recurrir siempre a la comunicación directa con la persona estudiante. ¿Sí? Más allá de que el asistente o acompañante sea quien ponga la oralidad, en el caso de las personas que se comunican con comunicación alternativa, ¿no? Bueno, más allá de que estén como figura de apoyo, siempre la mirada tiene que estar puesta en ese estudiante. Esto es como algo importante, lo mismo que cuando pensamos en el aula con intérprete de lengua de señas. También, la intérprete de lengua de señas es una figura que es una mediadora, ¿sí? entre el estudiante y docente. Esta figura de intérprete no es del estudiante, es del aula, ¿sí? de la dinámica del aula, porque no garantiza solo la comunicación entre docente y estudiante, sino también con sus pares. ¿Sí? Entonces, la intérprete pone o voz o seña o presta sus manos a el estudiante o a sus compañeros o al docente. ¿Sí? Entonces es importante que siempre miremos y estemos atentos a lo que le pasa al estudiante que quiere comunicar. Las cuestiones de acceso
acceso físico. Bueno, a veces pasa que las personas usuarias de silla de ruedas, por ejemplo, no pueden tomar apunte en clase porque, digamos, no dejaron de ver esos bancos tipo de las escuelas secundarias que ahí permiten, ¿no? Y vienen las sillas que viene incorporado la mesita para tomar el apunte, entonces una persona usuaria de silla de ruedas no puede. O bueno, el ascensor no funciona, o bueno, siguen permaneciendo distintas barreras, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensamos en disminuir, en comunicar a las áreas de la facultad que están involucradas en esto para que estas barreras vayan desapareciendo? Bueno, y en esto que hoy íbamos identificando, ¿no? En el, en el cómo, ¿no? Acá lo retomamos, bueno, qué importante es ir conociendo la situación de nuestras aulas, de nuestras facultades, de quién es la población real que está, ¿no? Para ir generando también distintas normativas que generen y promuevan el acceso al derecho de los y las estudiantes. Por ejemplo, en la Facultad de Trabajo Social hay una resolución que se está por modificar de adecuaciones académicas, que esto es lo que promueve, es que, bueno, cómo poder pensar planes, ¿no? De acuerdo a la singularidad de algunas personas que en algún determinado momento requieren de esto, ¿sí? Bueno, también con esto de que la discapacidad sea un tema del que sí se hable, del que sí nos interese, que deje de ser una sorpresa tener estudiantes dentro de nuestras aulas, ¿no? Entonces, la formación, el tener espacios como este y promover otros es muy relevante, ¿sí? Y también renovando y promoviendo la escucha permanente. Cada vez que esté en un aula, que esté en un espacio de formación, poder preguntar si hay alguien que requiere un apoyo, y dar a conocer que estamos para para que puedan consultar y dar a conocer lo que requieran, tanto al principio, cuando inicie una materia, como en el desarrollo, ¿no? Poder poner énfasis en esto y dejar abiertas los distintos modos de comunicación es importante. Bueno, y también, ¿no? De romper esto que decíamos hoy con las lógicas homogeneizantes y empezar a pensar propuestas que transversalicen la discapacidad, que la tomen y que sean desde una perspectiva de accesibilidad y derechos humanos. Es decir, que piensen que es posible que puedan tener estudiantes en situación de discapacidad, entonces que, por ejemplo, ¿no? Lo que es bibliografía esté contemplado de forma accesible, ¿sí? Esta sería una forma, pues y también generando apoyos, ¿sí? Estos son como los puntos que creemos importantes para pensar y materializar, porque a veces creemos que el concepto es sí, muy lindo, todo, pero realmente estamos convencidos que la accesibilidad académica es posible. Lo que es importante es que como profesionales lo adoptemos, lo hagamos cargo y tengamos en cuenta la responsabilidad de nuestras prácticas, ¿sí? Bueno, ahora le doy la palabra a Paola. Hola a todos, hola a todas. Acá nos encontramos retomando algunos conceptos junto con Evelina para poder avanzar sobre otros y seguir trabajando sobre esto de la accesibilidad académica, ¿no? Cómo es importante pensarlo como un proceso situado, reflexivo, que nos invita a poder repensar cómo estos modelos con los que estuvimos trabajando atraviesan nuestras prácticas cotidianamente en los discursos docentes y en los posicionamientos docentes también. Es por eso que nos parecía interesante poder plantear algunas de estas cuestiones
en las que debemos de correr la mirada, ¿no? Para darle un nuevo enfoque. Porque muchas veces, decíamos, no se trata de quedarnos rondando alrededor o orbitando alrededor de determinados funcionamientos, sino más bien de enfocarlos desde una nueva mirada. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de desvincularnos del proceso, ¿no? De quedarnos anclados en la crítica, en estas posturas estáticas, en donde el problema es de un otro, que tiene más que ver con esta mirada del modelo social, ¿no? De un otro que trae el problema y por lo tanto es él quien debe hacer cargo de cómo va a continuar su proceso o su trayectoria, desvinculándonos nosotros de las barreras que muchas veces en el entorno están fijas y no permiten que el acompañamiento adecuado de estas trayectorias. Se trata más bien de apoyarnos en lo que con él llama justicia curricular, ¿no? Enfocarnos desde una mirada de derechos, desde el modelo social, y preguntarnos sobre los supuestos que circulan, los desafíos que representan para la educación y las acciones concretas en las cuales es importante que nos impliquemos. Es importante para el acompañamiento de las trayectorias y es importante también para el enriquecimiento profesional. Es decir, preguntarnos qué es lo que pasa, qué implica la transformación, en qué me voy a implicar, qué vamos a transformar, qué vamos a cambiar, qué vamos a renovar y por sobre todas las cosas, con quién. Porque decíamos hoy se trata de un proceso reflexivo que no se piensa en soledad, sino junto con otros, junto con otras espacios institucionales y junto con otros docentes y junto con los y las estudiantes. No se trata de cuestionarnos, como un segundo punto, si es justo o no para el resto del grupo detenerse o enlentecer el progreso de todos. Lo veíamos en algunos de los testimonios que repasamos en la primera clase, ¿no? Esta idea de detenerse o enlentecer el progreso corresponde más con prácticas homogenizadoras, ¿no? Donde existe la fantasía que todos aprenden de la misma manera, al mismo tiempo y lo mismo. Que no deja de ser una fantasía, ¿no? Que se suma a este algo que no puede detenerse, un algo que no sé si tenemos demasiado claro qué es, si es el programa, si es el contenido, si es el ritmo que traemos en tiempos muy vertiginosos, de mucha aceleración, si son las expectativas, si es la dinámica de la clase. Porque si este algo que parece que no podemos definir del todo bien se detiene, aparece el criterio de lo que sería injusto para el progreso de otros, de otras. Y aparecen nuevas preguntas también, ¿no? ¿Por qué medirlo bajo eso? O debemos cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué medirlos bajo estos términos, ¿no? ¿Injusto para quién? Injusto, si injusto sería la observación, el registro de las necesidades, el poder dar respuestas singulares a esas situaciones singulares. Si injusto sería promover el aprendizaje. Y si lo justo sería que todos aprendan lo mismo, de la misma manera y con los mismos tiempos, ¿no? Como tercer punto, planteábamos, no se trata de cuestionarnos si deberíamos tener bajas expectativas, ¿no? Por motivos de discapacidad, por motivos deterministas, porque anticiparnos y pensar que un estudiante en situación de discapacidad, por el hecho de ser un estudiante en situación de discapacidad, ya deberíamos anticipar menor nivel de conocimientos, sería posicionarnos, ¿no? Desde enfoques desde el modelo médico, sería enfocarnos desde una mirada determinista y capacitista, de la cual nos hablaba Eve en la primera clase, ¿no? Se trata más bien de reemplazar estas bajas expectativas asociadas a lo que puede o creemos que un estudiante puede o va a poder, para poder pensar propuestas accesibles, propuestas diversificadas, diferentes maneras de acceder a, que nos van a permitir, identificando las habilidades presentes dentro de la dinámica de un grupo,
poder desafiar los conocimientos a la medida de cada persona, ¿no? Entonces, deberíamos acá preguntarnos si enfocamos la enseñanza y el aprendizaje en lo que los estudiantes pueden hacer. Si partimos considerando los conocimientos previos o partimos de supuestos que luego van a contrariar las expectativas docentes iniciales. El siguiente punto nos dicen que no se trata de suponer que precisamos de una formación específica para atender situaciones singulares. Porque pensar que necesitamos una formación específica iría de la mano con la idea o con la fantasía de que tenemos que estar preparados para todo el devenir. Y acá Carlos Escliar nos dice que es imposible estar preparados para este devenir. Más bien debe encontrarnos dispuestos, disponibles, ¿no? Y a hacernos responsables e implicarnos. Identificando sin lugar a dudas y bajo la tensión entre lo que conozco y lo que no conozco, tensión que tengo que dejar que surja, tengo que dejar que me tense, valga la redundancia, identificar cuáles son las propias limitaciones, ¿no? Pero no para desimplicarnos, sino para el propio enriquecimiento profesional, creyendo que todos los y las estudiantes pueden progresar. Y entre las preguntas que surgirían desde esta nueva mirada, desde este nuevo enfoque, podríamos preguntarnos, ¿creo entornos para el aprendizaje con oportunidades que estén disponibles para todos, todas los y las estudiantes? ¿Diversifico las propuestas áulicas a través de la elección de actividades pertinentes, brindando oportunidades para que los alumnos co-construyan aprendizajes? ¿Me corro como docente, como del único lugar del saber? ¿Puedo trabajar colaborativamente dentro de las aulas? ¿Puedo construir aprendizaje junto con otros? Entornos para el aprendizaje. Me gustaría detenerme en esta cuestión, ¿no? En esta primera pregunta para la reflexión. ¿Creo entornos para el aprendizaje? ¿Qué es esto de crear entornos para el aprendizaje? El entorno comunica. Y el entorno, además de comunicar, también puede determinar el qué, el cuándo, el cómo y el por qué aprendemos. Se me ocurría, mientras preparábamos este encuentro, un ejemplo, ¿no? Cuando vas a hacer un trámite y te atienden en la ventanilla o te atiende la secretaria de determinado espacio y atienden sin mirarte, no te miran a los ojos, apenas si te dirigen la palabra, y apenas si te explican, y si te explican a veces te lo explican de mala gana, como si vos ya deberías saber determinadas cuestiones. Esto mal predispone, ¿no? Y acá estamos hablando de a cualquiera nos puede haber pasado esto en algún momento. Dispone mal para escuchar, dispone mal al aprendizaje, a rescatar la información fundamental, aquella que fuimos a buscar. Baja la atención, porque de ninguna manera podemos estar con la atención plena si el entorno no está disponible para nosotros. Aparece un bloqueo y se corta la interacción de alguna manera. Por eso es importante en esto de crear entornos para el aprendizaje, poner al estudiante en el centro de la escena, más que al contenido, diría yo, para poder conectar con este estudiante, con sus necesidades, con los acuerdos que vamos a establecer para formular o para continuar con los apoyos que sean necesarios, para transformar los entornos en espacios que generen cercanía, en espacios de cercanía, donde hayan oportunidades diversas de aprendizaje y propuestas diversas de aprendizaje, ¿no? Propuestas diversificadas. Se va a transformar este entorno sin dudas a partir del registro de las necesidades, a partir del registro de los intereses, de generar oportunidades para la participación y con una clara formulación de objetivos, ¿no? Que no son aislados ni descontextualizados,
en donde en la formulación de nuestros objetivos docentes podamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué pretendemos que haga en este espacio, en este entorno de aprendizaje cada estudiante? Que escuchen, que reflexionen, que profundicen, que analicen, que averigüen, que experimenten. Todas estas preguntas nos llevan a otra de las cuestiones importantes y fundamentales para pensar en accesibilidad académica, que es considerar que lo que entendemos nosotros como problemas del estudiante, en realidad, para los cuales deberíamos estar preparados, en realidad pueden y deben transformarse en dilemas y desafíos para la educación. ¿Para qué? Para mejorar las propuestas, para replantear las estrategias, para impulsar la formación docente, para avanzar, ¿no?, en el planteo de normativas en materia de accesibilidad académica y responder de forma singular a necesidades singulares, ¿no?, de cada estudiante. Creer en la propia capacidad para promover el aprendizaje de todos y todas los y las estudiantes. Hay muchísimo insumo que circula en las aulas y en la trayectoria docente. Es importante que todo esto se ponga en volar. Hay mucho que ya se está haciendo. Se trata de empezar a trabajar de manera articulada, de capacitarse, de formar parte, participar de espacios de formación en donde se pueda empezar a trabajar sobre el insumo que ya está presente en la tarea docente para poder seguir avanzando en esta necesidad de pensar nuestras propuestas pedagógicas y éticas desde la accesibilidad académica. Algunas sugerencias para la práctica docente que quisiéramos dejar. Esto de cuestionarse el cómo se va a enseñar lo que se va a enseñar más que el qué. Nos parece importantísimo poder plantearnos más la apropiación de las habilidades, digamos, por parte de los estudiantes, cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, más que esta idea más tradicional de estudiar, rendir, aprobar y luego olvidar, ¿no? El poder proporcionar oportunidades para que los estudiantes elijan el nivel en el que quieren participar de las actividades, en lugar de predeterminarlo. Esto que decíamos hoy de corrernos, ¿no? De este lugar de el docente dice de qué manera los y las estudiantes pueden dar cuenta de aquello de lo que se apropiaron, de los contenidos, ¿no? Es aumentar también el nivel de responsabilidad de estudiante frente al aprendizaje. Y propiciar el aprendizaje activo, ¿no? Correr la figura, al estudiante de un lugar pasivo. Buscar respuestas singulares para apoyar las dificultades que encuentren los y las estudiantes en su aprendizaje. Renovar con continuidad, agregaría yo, los acuerdos y la calidad de las relaciones entre estudiantes y docentes, renovando todo el tiempo la posibilidad de escucha. Generar condiciones para el aprendizaje, entornos para el aprendizaje, decíamos hoy, que superen la mera adquisición de conocimientos. Buscar en la práctica enfoques flexibles, impulsados por las necesidades de los estudiantes. Para esto hay que habilitar la escucha, hay que alojar la palabra. Considerar las barreras considerar las barreras didácticas como desafíos profesionales en lugar de problemas que tienen los y las estudiantes, como decíamos anteriormente, revisando con continuidad los materiales que se utilizan y las estrategias metodológicas, ¿sí?, que muchas veces son barreras didácticas muy fuertes y difíciles de identificar y de remover. Las estrategias metodológicas, ¿sí? Los agrupamientos que favorecen el aprendizaje, la planificación de actividades diversificadas, la evaluación como parte del proceso, los apoyos que ya pueden no ser necesarios en el proceso, las instancias que requieren de establecimiento de nuevos acuerdos.
Va a ser importante comprometerse en la formación profesional continua para el desarrollo de prácticas docentes, pedagógicas, didácticas accesibles. Va a ser fundamental trabajar corresponsablemente, generando, de ser necesario, acuerdos en favor, ¿sí?, del acompañamiento de las trayectorias, adecuado de las trayectorias. Algunas de estas sugerencias nos parecen que son fundamentales y puntos iniciales, ¿no?, de encuentro con la accesibilidad académica. Debemos partir vuelvo a lo que decíamos hace un rato, del insumo que ya se está poniendo en juego en las aulas, para poder repensar desde ahí las propias prácticas. Hay mucho que ya se está haciendo. Es necesario poder aumentar, ¿no?, poder dinamizar, poder flexibilizar muchos de estos enfoques para poder plantearnos la accesibilidad académica como algo posible y no como algo que debemos poner en juego de forma aislada, sino que debe atravesar nuestra práctica cotidiana. Terminamos con esta frase tan importante de estos autores, ¿no? Esta cita que dice que es un camino que se construye en el hecho de transitarlo entre conversaciones que se van produciendo y profesionales que juegan y se juegan, porque a su vez están sostenidos por otros que también se juegan a esta apuesta. No se trata de un aventurero solitario, sino de una red sostenedora de otra edad. Muy agradecidas de haber podido participar de este espacio y de haber tenido estos encuentros donde pudimos reflexionar. Esperamos haber dejado varias inquietudes, dudas que puedan suscitar nuevas preguntas y la necesidad de poder formar parte de nuevos espacios de encuentro y de formación en torno a esta temática. Muchas gracias a todos.